cómo funcionan limit y offset de fondo en PostgreSQL, escrito por su servidor. Cuando hablamos de paginación, ¿cuál es el primer enfoque que se te viene a la mente? En mi caso, inmediatamente pienso en limit y offset. Esto es verdad. Me ha pasado varias veces que necesito hacer paginación y servir a un front que consume esos registros y yo digo, bueno, voy a paginarlo desde el back y lo que hago es dentro de la query lo pagino con limit y offset, que offset pues me permite saltarme esos registros. Así que los utilizo, es bueno, ¿verdad? Bueno, en mi caso me di cuenta de que era ineficiente para paginaciones grandes. Profundicemos más en esto. Configuración. He creado una demostración sencilla con una tabla de usuarios poblada con 10 millones de filas, ¿ok? Aquí está el SQL con la tabla de usuarios que tiene 3 columnas y acá está insertando los 10 millones de registros utilizando la función GenerateSeries de PostgreSQL. SQL Limit y Offset. Limit y Offset te permiten recuperar un subconjunto de filas de la consulta. Es decir, que con Offset yo me salto tantos números de registros que determine. En este caso aquí me salto 1000 registros y obtengo solo los 500. Y aquí pues vemos que la query funciona. Dice, para mí esto parece magia. ¿Cómo sabe PostgreSQL saltar esos registros? Bueno, en realidad no sabe cómo saltar esos registros. Analicemos la consulta SQL con el comando explain analyze, que nos permite ver cuál es el plan de ejecución que tiene Postgres para esa consulta. Entonces aquí tiene toda la consulta igual. Después de ejecutar la consulta de SQL, obtuvimos el plan de la consulta y las estadísticas de ejecución. Así que podemos ver un poco más del plan de ejecución de Postgres, que vemos que está utilizando un index scan y está pues limitando los registros como lo pusimos en la consulta. Entrémonos en detalle en el plan de la consulta. El plan de la consulta consta de dos partes. En primer lugar, observamos que Postgres elige un index scan en la primary key, ya que estamos ordenando los resultados según el ID utilizando la cláusula order by. Ahí es importante resaltar que al momento de utilizar paginación con offset y limit hay que tener en cuenta el orden, porque si no tengo orden puede ser de que un mismo offset y limit me traiga resultados completamente diferentes, pero eso hay que tener en cuenta el orden. Entonces al utilizar declara este order by en la primary key, que la primary key tiene un índice, entonces Postgres dice, bueno, como está ordenando por el índice, vamos a escanear el índice, que es más rápido la búsqueda. Si examinamos el tiempo real y las filas recuperadas por Postgres, vemos que en realidad son 1500 en lugar de 500. Entonces si vemos acá que aquí dice que está haciendo un index scan sobre la primary key, que está de users primary key, sobre la tabla de usuarios. Aquí, bueno, aquí dice que tiene alrededor de 10 millones de filas, es un número aproximado. Y aquí en the actual time, porque lo ejecutamos, vemos que las filas son 1500 filas, es decir, está cargando en memoria 1500 filas. Y vemos que después ya aquí le hace un limit para traer solo las 500 que estamos pidiendo en la query. Esto significa que al utilizar limit y offset no se omiten los registros, se recuperan todos los registros en memoria y recae en PostgreSQL, en que Postgres los filtre. Entonces si nos referimos a la documentación de PostgreSQL encontramos que esto es realmente así. Desde la documentación, las filas sometidas por una cláusula offset aún deben calcularse dentro del servidor, o sea, es decir, se cargan en memoria. Por lo tanto, un offset grande podría ser ineficiente. Claro, o sea, imagínense si no estuviera yo diciéndole un offset de 1000, sino un offset de 10 millones o 5 millones. Entonces, lo que haría, según el plan de ejecución, es que cargaría 10 millones de registros y me filtraría y me mandaría solo los 500. Me filtraría 500. Entonces, es muy ineficiente, la verdad, para offsets grandes y puede tardar mucho tiempo. Entonces, podemos decir que limit y offset funcionan bien con offset pequeños, pero existe un enfoque mejor para offset grandes. Bueno,
Limits y offset me parece que funciona bien cuando yo lo he implementado en backends que necesitan, o sea, desde el front que lo consumo, me funciona bastante bien porque pues bueno, no es muy común que no sé, en una paginación de tablas tú tengas que hacer un offset de 10 millones o algo por el estilo. Pero siempre puede haber un caso no solo para paginación, pero puede ser para, digamos, como alguna analítica o alguna query de análisis de datos. Entonces, ¿existe un mejor enfoque para un offset grande? Que podemos aprovechar el ID secuencial para obtener el mismo resultado con mayor eficiencia. Es decir, vamos a tomar ventaja de los índices, las búsquedas de los índices y del orden, porque el orden en PostgreSQL es muy, muy importante. Y no solo en Postgres, en todas las bases de datos, porque al estar ordenado es predecible. Entonces Postgres es más fácil que la query sea más eficiente. Entonces vemos qué query hace. Entonces selecciona de los usuarios y utiliza un between del número de registros que necesita. Aquí vemos que obtenemos el mismo resultado en la tabla, que solo pinta los 10 primeros. Analicemos la consulta. Aquí le hace un experience analyze para ver cuál es el plan de ejecución que está haciendo Postgres. Después de ejecutar la consulta, podemos ver que recupera solo las 500 filas requeridas. Viene aquí otra vez hace un index scan sobre la primary key. Y en este caso trae solo las 500 filas con la condición del índice que, pues, que tiene que estar entre esos. Y vemos que la ejecución también el tiempo creo que es mucho menor, pero hay algo que tener en cuenta, que no carga todas las filas en memoria, sino que solo trae las filas que necesitamos. Conclusión. Podemos concluir que aunque el uso de limit y offset para la paginación puede funcionar bien para offsets pequeños, para offsets más grandes podría ser ineficiente, ya que debe cargar todo en memoria y filtrar las filas, y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Hay otras formas de lograr el mismo resultado. Aprovechar columnas ordenadas e índices podría ser un enfoque mejor para desplazamientos más grandes. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que el tener una tabla ordenada hace que sea predecible y que PostgreSQL, o sea, las bases de datos aman el orden. Entonces, si está ordenado va a ser mucho más fácil buscarlo. Se puede utilizar, digamos, otros tipos de algoritmos, digamos. Aquí no estoy seguro, pero según entiendo, para algunas búsquedas de índices, si el índice está ordenado, porque bueno, PostgreSQL y las bases de datos en general van a intentar ordenar los datos así sean randoms, pero si están ordenados, puedo utilizar algoritmos eficientes como la búsqueda binaria de un árbol, etcétera. Entonces creo que es un buen approach, la verdad, tener en cuenta eso.